¿Cómo están? Muy buenas noches. Esto es La Hora de Opinar. Yo soy Julio Patán, a nombre de Leo Zuckerman, a nombre mío también. Muchas gracias por estar aquí. Hoy, primero con Denise Dresser, con Pablo Magluf y con Gonzalo Hernández Licona, vamos a analizar cuál es la importancia del Coneval y por qué la destitución de su secretario, Gonzalo, atrajo las miradas de la opinión pública. Tema fundamental. Y luego, pues periodo vacacional con Karina Macías, con Adán Ramírez, recomendaciones librescas, ¿no? Recomendaciones de libros, pues eso, para irse de paseo o para guardarse en su casa y evitar el tráfico. Quédense aquí. Esto es Foro TV, es La Hora de Opinar. No se vayan. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Soy Julio Patán. Leo Zuckerman anda de vacaciones, entonces pues uno hace horas extras. Esto es La Hora de Opinar. A ver, este lunes, 22 de julio, el presidente López Obrador decidió destituir a Gonzalo Hernández Licona como secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, pues, y nombrar en su lugar al doctor José Nabor Cruz Marcelo, de la UNAM. Bueno, la remoción de Hernández Licona causó, lo saben ustedes, muchas reacciones, muchas. Él estaba desde 2005 al frente de este organismo público que, como saben, evalúa las políticas, públicas de combate a la pobreza, que no es tema menor. Vale la pena destacar que días antes, Gonzalo Hernández había pronunciado en contra de la reducción del presupuesto, por lo menos en esta manera, argumentando que afectaría la operación del Consejo. Dijo sí a la austeridad, en otras palabras, pero de una forma diferente. Bueno, se puede decir que su despido fue coincidencia o represalia. Especulemos. Para hablar de la importancia de este organismo, de por qué hubo tantas reacciones, de qué nos espera, está aquí, empiezo por la izquierda, Denise Dresser. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Denise? Muy bien, gracias. Que es de la familia, Pablo Magluf, otro tanto. Buenas noches, Julio, gracias. Y Gonzalo, nada menos. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por la invitación, Qué Julio. suerte Muy tenemos. Sí, de que hombre. estés aquí. Denise, Pablo, muchas gracias por la invitación. Voy a empezar contigo, Denise. ¿Cómo es esto? Aquí los únicos que contamos somos nosotros, nos están diciendo. ¿Es algo así? A mí me parece que tu remoción y el estrangulamiento financiero del Coneval, que se suma al estrangulamiento financiero de otras instituciones que evalúan, manda un mensaje, y es un mensaje muy ominoso. El gobierno no quiere ser evaluado, medido, auscultado, comparado o criticado. Actuará como quiera, no en función de la evidencia, no en función de los datos, no en función de lo medible, como sentenció el exsecretario de Hacienda, Carlos Ursúa, al irse. El gran problema de este gobierno es el voluntarismo. Y me parece que esto queda ejemplificado con la decisión sobre el Coneval. Los datos que también ha provisto el Coneval y que han sido críticos para saber lo que no funciona. El Coneval fue muy crítico, por ejemplo, de la cruzada contra el hambre. Sí. Contamos con toda una serie de mediciones, gracias a ustedes. Ahora va a ser sustituido por las corazonadas, los estudios autónomos por las inclinaciones ideológicas, la razón por la fe, y ya no hay que medir, basta con creer, ya no hay que planear, basta con prometer. Y me parece que esto que ha sucedido va a tener implicaciones muy serias para la política pública, ya que se va a hacer sobre la marcha en las mañaneras y no de la manera en la que quisiéramos. Antes de ir con Gonzalo, que es el testimonio central, evidentemente, Pablo, el voluntarismo es un vicio viejo, ¿no? Por varios países del entorno, digamos. Sí, desde luego. Y bueno, antes que nada yo quiero agradecer a Gonzalo su servicio público. Hay suficientes testimonios, tanto públicos como privados, de tu excelencia. Y este gobierno no trata bien a los expertos, pero yo sí quiero decir al auditorio que yo sí lo agradezco a nombre de mucha gente. Yo también me sumo a esa felicitación y creo que se vio en la opinión pública el espaldarazo que te dieron, incluso Gerardo Esquivel, ¿sí?, que ha sido, bueno, pues un apóstol de la Cuarta Transformación.
ayer tuiteó Sí. diciendo que eras un funcionario público Y le ejemplar. agradezco muchísimo. No, y me hizo gracia ver la reacción de la corresponsal del Financial Times que le contestó a Gerardo Esquivel diciendo, pues esos son los que no quieres perder. Y sí, en realidad yo quisiera escuchar a Gonzalo. Realmente me voy a hacer un lado, voy a hacerte segunda un poco. Tengo muchas preguntas. Sí, claro. Entonces, pues yo realmente te cedo la palabra y ya haré mis preguntas pertinentes. En primer lugar, gracias por la invitación, Julio, Denise, Pablo, estar aquí me parece bien importante para seguir platicando de las cosas recientes. Hemos estado ahí en varias entrevistas desde el lunes, platicando y, a ver, no quiero ser anticlimático aquí, porque puedo, a ver, déjame empezar por el elemento más lógico y común, común, y es el presidente de la República, el nombre que sea, tiene la facultad de nombrar al secretario ejecutivo del Coneval. ¿No? Desde el 2006, el presidente tiene esa facultad, desde 2005 de hecho, y la verdad, a veces cada semana que pasaba decíamos, pues seguimos aquí, ¿no? Desde hace 13 años. Y lo que nos propusimos desde el principio es decir, bueno, supongamos que vamos a estar aquí mucho tiempo, no nos preocupemos tanto de la semana que pasa si es que alguien nos corre, hagamos las cosas lo mejor posible, y eso lo que implicaba, desde nuestro punto de vista, es hacer mediciones de pobreza y evaluar la política social con la mayor transparencia, rigor e independencia del Ejecutivo, de los partidos políticos y por lo tanto del Congreso. Que el aporte del Coneval sea, démosle al ciudadano que pague impuestos. O sea, los programas sociales que están por ahí, los pagamos todos, los que nos están viendo, con su lana. O sea, nos quitan lana y dicen, vamos a hacer programas sutanito. Bueno, el Coneval tiene la labor de decir, oye, ese programa que te dijeron que era para bajar pobreza, que era para aumentar la nutrición, no está funcionando bien, o se puede mejorar de esta manera, o sí está funcionando bien. O sea, este elemento para el ciudadano es bien importante porque los gobiernos tienden a ser optimistas aquí y en Japón. Sí, claro. ¿Cómo le va, presidente? Re bien. Eso es como lógico. Bueno, tiene que haber un contrapeso en una democracia para que haya una calificación más objetiva que diga bien aquí, no bien acá. La pobreza ha bajado, ha subido porque los datos lo dicen, no porque lo dice el secretario de Desarrollo Social o el presidente. Entonces, porque acuérdate que veníamos de un pasado pues autoritario donde los presidentes pues mentían de a tiro por viaje, las elecciones no eran tan claras y por lo tanto el Congreso decidió, porque es un tema del Congreso, el Congreso decidió hacer el Coneval en el año 2005-2006 con este objetivo, es decir, que el Ejecutivo no sea quien nos diga cuál es la pobreza. Entonces, la labor del Coneval fue esa. Y por lo tanto, déjame rezar tu pregunta, o al tema central. El presidente me pudo destituir a mí hace un mes, hace 6 meses, hace 2 años, hace 5 años, hace 10 años. Entonces, déjame empezar con la parte, a lo mejor anticlimática. Pues es normal. Así como el presidente tiene la facultad de poner al director de Pemex, al director de CFE, pues tiene la facultad de poner al secretario ejecutivo del Coneval. Obviamente, el Coneval puede ser especial porque sí es un contrapeso, porque así fue hecho al Ejecutivo. Déjame poner un elemento optimista, si me permiten, y por eso a lo mejor estoy siendo anticlimático. El Coneval tiene una virtud de independencia que va más allá del sector ejecutivo. El órgano de gobierno del Coneval tiene a 6 académicos que no fueron, ellos sí, no son nombrados ni por el presidente ni por el secretario, fueron elegidos por una institución que se llama la Comisión Nacional de Desarrollo Social. 44 votos de los estados, el Congreso, los municipios y el Ejecutivo, que nombran a 6 académicos. Ellos siguen trabajando de tiempo completo en sus universidades, pero son la mayoría del órgano de gobierno y las decisiones técnicas del Coneval las toman ellos. Fíjate, el secretario ejecutivo, el nombre del título no es director general del Coneval, es secretario ejecutivo porque
ejecuta los acuerdos del órgano de gobierno. Entonces, déjame decir, es posible que pueda cambiar el sector ejecutivo, pero que si la institución funciona como hasta hoy, donde los acuerdos los toman los académicos y el sector ejecutivo ejecuta lo que ellos hacen, pues podemos decir que todavía tenemos un Coneval fuerte. Habrá que probar, por supuesto, habrá que probar el desempeño específico del doctor José Cruz, a quien yo conocí el lunes, no lo conocía, me cayó bien, pues. Entonces, yo creo que hay que esperar un poco más. Si mañana, y termino con esto, si mañana los consejeros académicos se van o son removidos de otra manera, ahí sí yo ya digo, aquí ya quedamos, pues. A ver, déjame discrepar de ti en cierto sentido. ¿Sería normal que el presidente te removiera porque tiene la capacidad de hacerlo? Porque sirves al placer del presidente, digamos, así está en la ley. Sí. Sería normal si fuera un caso aislado, pero creo que no podemos desvincular tu caso de un patrón emergente que estamos viendo en este gobierno y que me parece muy preocupante. Y ese patrón es, el Coneval es la institución, el damnificado más reciente de lo que se está haciendo en otras esferas, con un argumento muy peculiar. Pues como sigue habiendo pobreza, es culpa del Coneval, entonces acabemos con la institución que la mide. Como se siguen violando los derechos humanos, la CNDH no lo pudo impedir, pues entonces quitémosle presupuesto a la CNDH. Como no hubo buena regulación en materia energética, pues entonces desmantelemos a la Comisión Reguladora de Energía o colonicémosla con los que son leales. Esto va a tener un impacto en la política pública, Gonzalo. No es solo el Coneval, porque creo que no puede desvincularse tu remoción de este patrón y que además viene después de una serie de eventos. Por ejemplo, ustedes preparaban la primera revisión de los 12 programas prioritarios de esta administración, incluyendo Jóvenes Construyendo el Futuro, Universidades del Bienestar, programas para los cuales ya hubo una flexibilización en términos de cómo van a operar. Van a operar sin reglas de operación. Y cuando uno no tiene lineamientos, pues es muy difícil que no se opere de manera discrecional. Y lo que no se puede evaluar, no se puede corregir. Entonces, y también, por ejemplo, la desaparición de las estancias infantiles que ustedes evaluaron y que decíamos que funcionaban. Y decían que funcionaran. Y además, Gonzalo, déjame añadir algo. Pero nada más una cosa muy rápida. Lo que yo decía hace rato es que ¿por qué ya no estoy en Coneval? Entonces yo decía, hay una gama de posibilidades, de razones. Yo no tomé la decisión, la tomó el presidente, la secretaria. Entonces, hay una posibilidad. La más amable es normal. O sea, pero de esa posibilidad a las otras hay un campo muy amplio. La otra es que escribió un artículo la semana anterior y por eso ¿no? Yo tampoco creo que sea tan directamente, pero puede estar relacionado. Entonces lo que yo decía es, puede haber una gama de razones por las cuales yo no estoy en el Coneval y puede ser que todo mundo tengamos cierta parte de razón. Yo nada más quería empezar con el anticlimático porque es una posibilidad, digamos, esto pues, es como normal, pero entiendo, y déjame regresar al tema presupuestario, tomando lo que Denise decía de los constantes. Y los constantes son que hay una forma de implementar la austeridad en la cual yo creo que era importante hacerlo porque habíamos tenido excesos en el pasado. O sea, los excedentes petroleros fueron a gasto corriente un chorro y a alimentar la burocracia en un chorro. Entonces había que parar eso. Pero una cosa es austeridad y una cosa austeridad o austericidio, alguien decía, ¿no? Como tres patines, ¿no? Y aplicarla igual a todos. Y es ahí donde hay un elemento que es cierto que muchas instituciones, autónomas o no, independientes o no, están sufriendo fuertemente. Y lo que está pasando, yo creo, es que muchos directores de esos organismos son puestos por el gobierno, no tienen chance de expresar su enojo
yo lo expresé y lo sigo expresando porque me parece que no es una forma adecuada de hacer la austeridad. Yo tengo una pregunta muy concreta. Desde el 2014 hay una reforma que discutirse, ¿no? La parte reglamentaria del Coneval. Sí, así es. Ahí la pregunta que tengo es, se tiene que discutir, está claro, incluso lo ha señalado el propio Coneval y muchos académicos, porque si no, no se pueden legislar ciertas reglas operativas, en fin, ¿no? Sobre presupuestarias. ¿Eso no abre un poco la caja de Pandora en el sentido de poner en riesgo la autonomía del Coneval? Si se va a discutir la ley, ¿no hay riesgo de que la discusión legislativa actual pueda meter la mano al grado de destruir la autonomía? De hecho, mi impresión, entonces lo que estás diciendo, Pablo, es el Coneval es autónomo en la Constitución desde 2014. Está en el artículo 26, es autónomo junto con el INEGI. Pero a diferencia del INEGI, nos faltó la ley secundaria que reglamenta ese artículo, que es el que le da la autonomía plena. Julio. Exactamente. Entonces, sin ese artículo, el Coneval regresa, por así decirlo, a la Ley de Desarrollo Social, en donde el Coneval es una entidad descentralizada de la Sede Sol. Y por eso la posibilidad de removerme a mí. Entonces, aquí, te voy a decir por qué se atoró. Porque la paradoja es, o hubiera sido, o puede ser, que tener la ley donde dice que el Congreso va a determinar a los consejeros y al presidente del Coneval, puede ser peor el caldo que las albóndigas. Porque hoy por hoy, déjame subrayar mucho esto, los consejeros académicos que continúan en el Coneval y que han sido el baluarte más importante del Coneval, ellos son más importantes que yo. Ahora sí que con todo respeto, ¿no? Yo hice mi trabajo, espero que haya estado bien, pero cuando alguien de repente me decía, oye Gonzalo, ¿y cómo ves que si a la medición, para que no suban, híjole, ¿por qué no le cambiamos aquí? Porque digo, nada más para... Yo decía, mira, yo no lo puedo hacer solito, porque yo no me mando solito. Pero con mucho gusto, plantéenselos a los consejeros y seguramente pues les va a... Y ahí paraba la cosa. Entonces, si hoy tiene un partido político, una mayoría fuerte en el Congreso, sí la paradoja puede ser que los consejeros académicos que lleguen sean de un mismo color y para la paradoja es, el Coneval podría ser menos autónomo en la práctica que lo que ha sido hasta hoy. O se puede alterar el número de representantes de gobierno y de representantes académicos. Así es. Sí, yo sí veo aquí una intención deliberada de ir minando autonomías y de ir cercenando instituciones vía un austericidio presupuestal. INEGI está bajo fuego también. Exacto. Bueno, se desapareció al Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Todo lo que iba encaminado y que no funcionaba a la perfección. O sea, yo no voy a meter las manos al fuego por las instituciones que hemos creado con muchos defectos, pero ahí íbamos en términos de avances, por ejemplo, en el tema de la evaluación y la medición. Así es. Incluso desde una perspectiva muy crítica, nadie podría decir, es que el Coneval era peñañetista o era Calderón. No se podía decir esto. Entonces, la intención es que ir quitando la posibilidad de evaluar y de medir. ¿Con qué intención? Porque esa es la pregunta. Y me parece que la intención es política. No vamos a poder medir si Jóvenes Construyendo el Futuro funciona o no. No vamos a poder medir si las becas del bienestar están construyendo clientelas o están efectivamente incidiendo en la disminución de la pobreza. Algo que tú dijiste en la conferencia de prensa, quisiera resaltarlo aquí. Desde una perspectiva optimista, es normal que te remuevan. Pero sí dijiste algo que me parece que es muy importante. Dijiste, sí me quejo de que el Coneval se quede sin instrumentos para hacer su labor a futuro. Así es. Que no niegas la importancia de la austeridad, pero dices, debe ser diferente. Y además has dicho que intentaste pedir cita
con Hacienda, con la Secretaría del Bienestar, para explicar esto y que jamás te dieron la cita o que te la dieron con funcionarios menores. No quisieron escuchar el mensaje de si no podemos evaluar, no vamos a poder componer y no vamos a poder decirle a todos ustedes, ciudadanos, si las promesas del gobierno y lo que dice el presidente en las mañaneras son reales o no. Y eso sí me parece muy importante. Y mi pregunta es, ¿por qué crees que no te escucharon? Yo creo, Denise, que lo que el memorándum de austeridad del presidente de mayo y luego con el añadido de Hacienda, lo que busca es aplicarlo, digamos, a rajatabla, porque esa es la instrucción presidencial. Y como tú sabes, no es fácil, no ha sido fácil para nadie, ni a sus personas más cercanas, poder contradecir al presidente. Porque lo que pueden hacer y lo que podrían hacer, no lo han querido hacer del todo, es decir, hagamos el espíritu de lo que quiere el presidente, tener austeridad, pero hagamos un ejercicio específico para cada institución. Te pongo el ejemplo que más me preocupa. El que más me preocupa es, se tienen que desaparecer el nivel de director general adjunto. Bueno, si tú vas a una secretaría, tú tienes el secretario, subsecretarios, jefe de unidad, coordinador, director general adjunto, director de área. Entonces tú puedes decir, bueno, pues sí, hay tantos niveles que el DGA, que le llaman director general adjunto, pues igual está de más. Quitémoslo a todos. Nada más que cuando llegas al Coneval no hay secretario, empieza en director general, que es el nivel de tu seguro servilleta. Y el siguiente de abajo son los directores generales adjuntos. Es decir, le quieres desaparecer al Coneval el segundo nivel, que es el que chambea, que es el que conoce la parte técnica, que es el que está en el día a día. Si tú se lo quitas, la operación del Coneval desaparece al día siguiente. Ese es mi punto más importante. Hagamos austeridad, nada más que... Ahora, ahí yo tengo una pregunta que va por ahí. Hay un mandato constitucional para que el Estado mida la pobreza y los programas de política social. Exacto, ¿no? ¿sí? Es decir, sin el Coneval o sustituto, el Estado estaría violando la Constitución. Sí. Según claro. el artículo 26, inciso C, ¿no? Sí. Mi pregunta es si podría el gobierno mantener a un Coneval muy austero para poder, digamos, cumplir con la ley, con digamos, el mandato constitucional, pero hacerlo en práctica inoperante, de forma que lo que dice Denise se cumpla. Mira, lo que estoy diciendo en mi queja presupuestaria no es que vaya a desaparecer el Coneval, es que simplemente la operación Eso. se hace bien complicada. Y si por ejemplo, la Alida, que es quien genera las estimaciones de pobreza, ¿qué va a pasar en el 31 de julio? El 30 de julio el INEGI hace pública la encuesta de ingreso-gasto 2018 y el Coneval, y todo el mundo puede tomar la ENIC porque es pública, le aplica la fórmula del Coneval, hace los cálculos en la computadora de Alida, ella es la que es encargada, con su equipo hacen los ejercicios, validan y entonces tenemos las cifras de pobreza. Alida es directora general adjunta. Se va a Alida, pues entonces tenemos una pérdida enorme de capital humano. Y sí, pues a lo mejor alguien abajito puede calcular eso. Pues es lo que pasa en muchos. Pues sí, pero no te arriesgas. O sea, yo no me arriesgaría a validarlo. Hay gente profesional. El Coneval es súper profesional. Todos somos profesionales, pero cuando las cabezas, sobre todo esas, la mía, cuando esas se van, sí tendríamos un problema institucional. Si les parece, hacemos pausa porque yo creo que hay que seguir platicando de este asunto. Déjenme hacer una pausa rápida y nos extendemos. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Va. Estamos de vuelta en la hora de opinar. Estamos platicando Denise Dresser, Pavo Macluf y yo con Gonzalo Hernández Licona, que como saben ustedes era hasta hace unos días titular de Coneval. Estamos hablando sobre su destitución, sus posibles motivos, etcétera, pero sobre todo sobre la función que tiene una institución como Coneval en un país como este. Yo les quería
también comentar esto, que creo que no hay que pasarlo por alto. No fue exactamente el caso de Gonzalo, el presidente lo que dijo fue, se cerró su ciclo. Pero decías, este afán de colonización de todos los organismos independientes, Denise, es que además lleva aparejada una retórica bastante violenta, hay que decirlo. Es decir, no hay una evaluación del trabajo de la gente que trabajaba ahí, que puede haber llevado por motivos racionales a su destitución. Normalmente hay una descalificación rotunda del pasado. Tiene casi connotaciones complotistas. Creo que eso pues refuerza también lo que estás diciendo, ¿no? A ver, decía Gonzalo algo que es preocupante. Decía, la operación del Coneval en este contexto, aunque la institución sobreviva más allá de tu remoción y venga alguien más, me parece que esto es deliberado, forma parte de una postura gubernamental frente a la evidencia y que van a querer gobernar no en función de la evidencia. Y creo que eso es muy claro, por ejemplo, cuando ves el tema, y regreso a él porque es emblemático, de las estancias infantiles. O sea, alguien le dijo al presidente que eran negocios panistas. Y en función de ese chisme, el presidente no tomó en cuenta la evaluación positiva y se tomó la decisión de cancelarlas. Y hasta la fecha, la Secretaría del Bienestar no ha hecho público el padrón conforme al cual supuestamente se detectó la existencia de 97,000 niños fantasmas. La Secretaría del Bienestar no ha respondido al señalamiento de la CNDH sobre la queja de que hubo niños que no fueron censados. No se ha atendido la exigencia del INAI de hacer públicas las supuestas irregularidades de las estancias que llevaron a su cancelación. No se ha presentado una sola denuncia por parte de la Secretaría del Bienestar contra los malos operadores de las estancias. Y todo indica que la orden surgió pues de lo que alguien dijo, de la boca del estómago, de acabemos con esas instituciones malas del pasado, y no tomaron en cuenta la evidencia que hizo el Coneval de ese programa y de 3 otros programas sociales de sexenios anteriores, incluyendo Prospera. Entonces, ¿a qué me lleva esto a pensar? Pues que la política social, como lo demuestra la cancelación de las estancias y otras cosas, va a ser enteramente discrecional y no vamos a poder contar con mediciones que comprueben su impacto. Va a haber chismes, va a haber mañaneras, va a haber opiniones, va a haber otros datos, como los hay en el Tren Maya, Dos Bocas, Santa Lucía. Y por eso la importancia que señalas de mantener a los consejeros independientes, los 6 que están en el Coneval, porque son, digamos, la línea Maginot en términos de la supervivencia de la institución. Fíjate, yo lo que haría, ¿puedo? Por favor. Yo lo que haría, sí, a ver, se cambió el titular del Coneval, podría ser problemático, podría serlo. Hoy en este día no ha sido, pero lo que sí hay que hacer, y yo voy a ser parte de esa labor, porque ya estoy afuera, quienes estamos fuera, ir monitoreando al Coneval para que efectivamente continúe con la labor de evaluar, de monitorear, de decirle al gobierno las cosas que van bien, las cosas que van mal, que se corrijan y que se escuche la evaluación y que se tomen en cuenta las decisiones con base en evidencia, ¿no? Yo creo que el monitoreo de eso me parece bien importante, porque ahí sí podemos decir, mira, pues el Coneval pues ya dejó de evaluar, pues ya, entonces ahí sí, Denise, te tomo la palabra de que ese es un problema importante. Hay uno un poco más complejo, Denise, y es que los gobiernos tomen en cuenta la evidencia técnica nunca ha sido tan fácil. O sea, sí, claro. Y en el pasado. Yo como tengo mi cachucha de investigador del ITAM, pero yo tenía siempre la ilusión, a lo mejor un poquito no realista, decir, híjole, hice una investigación tan padre, tan bien hecha, que no, hombre, el secretario va a decir, oye, qué padre, la R cuadrada es de 80%, yo voy a tomar en cuenta lo que dices. Eso no sucede, ni aquí, ni en Estados Unidos, ni en China, ni en Japón. Más bien a lo que aspiramos los evaluadores
es que exista la evidencia con base en rigor, que diga, mira, el programa de estancias tuvo estas virtudes, funcionó aquí, aquí le falló. Sugerimos, como lo hemos sugerido, que sea un programa prioritario, las estancias, un programa prioritario prospera. Y lo que le sugerimos al gobierno es que le dé mejor trato presupuestario a esos dos, que los mejore con base en evidencia. De ahí a que los gobiernos lo hagan está más complicado. Ciertamente en el tema de estancias y el de Prospera, sí nos hubiera gustado que se utilizara más en la evaluación para tomar una mejor decisión en dos programas fundamentales, sobre todo Prospera. El caso de Prospera es especial porque el programa que con más claridad llevaba recursos a la población más pobre, sin que fuera perfecto, era Prospera. Es el que, le dicen los expertos, es el más progresivo. Progresivo quiere decir, llega el dinero más rápido, más fácilmente a los pobres. Si quitan Prospera y los sustitutos no alcanzan ese grado de dispersión del recurso a la población más pobre, estaríamos en el peor de los mundos. Se desmanteló un programa importante que tenía una lógica de educación, salud y nutrición coordinada, y puede ser que se quitó la coordinación y los sustitutos no sean suficientes para cubrir ese faltante a los más pobres. Eso sí hay que evaluarlo. Y Prospera fue emulado a nivel mundial incluso. Sí, la parte Prospera es muy yo tengo una duda desde las definiciones mismas. Una de las quejas de administraciones anteriores, particularmente la anterior con José Antonio Meade, fue que la medición misma de la pobreza en México tiene el umbral muy alto por la famosa medición multidimensional. No es por eso, pero... Pero, bueno, ahorita tú nos explicas, pero que eso hace que muchísimo más gente sea considerada pobre de lo que realmente es. Esa es la queja del gobierno. Por supuesto que ustedes respondieron, pues nosotros tenemos una aspiración alta como país, o sea, tenemos el umbral alto porque aspiramos a mucho. Mi pregunta es, ¿cómo garantizar la definición misma de la pobreza, digamos, la línea de discusión y los parámetros de medición ahora? Sí. Porque como todo gobierno, yo sospecho que van a intentar bajarla. Es obvio, ¿no? Sí, a ver, dos respuestas. Una ahí es, habrá siempre y eternamente discusiones sobre cómo medir pobreza. Esa discusión ya me la sé, y cuando yo tenga 100 años estaré oyendo ¿y por qué la línea es tan baja o tan alta en México? La ventaja de la línea, y además lo que yo he oído es de todo, Pablo, es, hijo, esa línea está muy alta, sobre todo gente del gobierno, ¿por qué no? Y la oposición decía, no hombre, esa línea está súper baja, la pobreza es de 80%, ¿no? Claro. Entonces yo creo, la confianza que tenemos, y sigo hablando como Coneval todavía, pero la confianza que existe es que esa determinación de las líneas de pobreza se hizo con base en una amplia consulta con expertos nacionales e internacionales. Entonces yo creo que ese umbral está, si no es perfecto, está bien puesto. Pero lo más importante es, la fórmula para medir pobreza es pública. O sea, cuando llegue el INEGI el 30 de julio, cualquier persona que sepa Stata, R y SPSS, que son bastante básicos, puede replicar las cifras de pobreza porque son públicas. Entonces, ¿qué implica eso? Que si alguien quiere hoy cambiar la fórmula para que haya menos pobreza, un estudiante de cualquier lado del mundo se puede dar cuenta en media hora. Pues lo que dices que hay que proteger es la transparencia. Por supuesto. Y eso es lo que me preocupa. A ver, estoy totalmente de acuerdo en que este no es el primer gobierno en tomar decisiones sin tomar en cuenta la evidencia. O sea, tan es así que ustedes señalaban toda una serie de cosas en el sexenio anterior y no les hacían el menor caso. Algún caso. No totalmente el caso. Y algún caso hicieron que el Coneval existía. Claro. Y tenía suficiente presupuesto y presentaba sus evaluaciones, etcétera. Pero este gobierno llegó al poder argumentando que había que mejorar todo eso que no funcionaba. Y parte del mejoramiento, pues, se tiene que dar en función de la evidencia de lo que no funcionaba. Pero lo que yo veo, y regreso a tu punto, es que hay una lógica en muchos funcionarios de esta administración de no hay que mejorar, hay
que destruir, o sea, hay que demoler, hay que dinamitar, porque esa es la única manera en la cual vamos a poder evitar regresar al pasado. Y la intención deliberada es decir, bueno, hay que incendiar este bosque lleno de árboles torcidos, porque ahora los nuestros van a ser, ¿no?, pinos erguidos, árboles frutales y maderables, tenemos que arrasar para sembrar. Y la destrucción entonces no es producto de prejuicios o ignorancia o voluntarismo, es un propósito premeditado porque cancela la posibilidad de regresar a donde veníamos. Esa es la lógica de muchos. Pero al argumentar eso, están incendiando instituciones que sí contribuían a que las cosas se hicieran de mejor manera. Porque al destruir instituciones que proveen evidencia, entonces, ¿a qué escenario regresamos? Al que existía antes del Coneval, que es la opacidad, la discrecionalidad, la falta de transparencia, y que el presidente diga en la mañanera, pues este programa no me gusta y lo cancelan porque va. De hecho, el aforismo que se ha hecho muy popular del Coneval es: lo que no se puede medir no se puede mejorar. Yo creo que está bien. Fede, una cosa que habíamos logrado, Denise, a ver, dos cosas. Yo creo, para cambiar un país, uno requiere, yo creo, un liderazgo político fuerte, ¿no? El presidente lo tiene, sin duda. Si se combinara con el uso de evidencia de manera sistemática, tendríamos un círculo virtuoso espectacular. Porque es, oye, yo quiero ir para allá, porque es... Oye, pero... híjole, hay que cambiarle un poquito porque la evidencia me dice que ahí no hay que cambiar. Si eso se fuera, no solamente en este gobierno, pues en cualquiera, pero sobre todo en este, sería importante. Lo que habíamos avanzado, Denise, y eso también lo quiero decir, es que con algunas secretarías de Estado, hoy, con trabajo, la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Agricultura, SADER, Economía, SEDATU, un poquito menos bienestar, habíamos hecho ya acuerdos para decir, oigan, veámonos de manera sistemática, frecuente, para que les demos nosotros los insumos que creemos que pueden ir cambiando, sobre todo en el primer año. O sea, si en algún momento la evaluación es relevante, es en el primer y segundo año de gobierno, donde tú puedes cambiar cosas, porque ya en el quinto y sexto ya valió gorro. La inercia, sí. Entonces, ahí lo que habíamos logrado, la verdad, es una apertura, porque yo sí creo, y aquí a lo mejor, que el secretario dice, híjole, yo quiero tener buenos resultados. Yo sé que mi jefe me está diciendo cosas, pero al final también yo voy a ser responsable de que el programa sirva. Entonces, yo sí habíamos logrado entrar a estas con mucha apertura por parte de los secretarios, de los subsecretarios. Entonces, ojalá que eso siga, Denise. Yo, por supuesto, entiendo la problemática coyuntural, pero ojalá que al menos los secretarios de Estado tengan la capacidad de decir, mira, la evaluación que nos sirva, ¿no? Y podamos, y que sea para corregir, que sea un tema de corrección, porque al final ellos van a ser responsables. Yo lo entiendo, pero lo que quiero mostrar es que habíamos logrado eso ya, de alguna manera. No lo hemos implementado del todo y no sabíamos en qué iba a acabar. A lo mejor al final nos cerraban la puerta, pero habíamos entrado ahí, pues, ¿no? Una conclusión, querida Denise, perdón, Pablo, que estamos sobre la hora. Una conclusión. Ya se acabó. A mí me parece que con esto que está ocurriendo, que es parte de una tendencia, no vamos a saber si los nuevos programas sociales de este gobierno son mejores que lo que reemplazaron. No vamos a saber si la política social sin intermediarios que apoya el presidente es mejor que lo que había antes. Y termino con una cita. Alguna vez le preguntaron al escritor Isaac Asimov si creía en los ovnis, en la telepatía o en el Triángulo de las Bermudas. Y dijo, no, no, no y no. Y esta persona desesperada ante la letanía de negativas le dijo, bueno, ¿no crees en nada? Y dijo, sí, creo en la evidencia. Creo en la observación, la medición y el razonamiento confirmado por observadores independientes. El Coneval es un observador independiente y parecería que este gobierno quiere alejarse de los observadores independientes.
Bueno, a juzgar por lo que nos dijo Gonzalo, creo que está en riesgo la autonomía, está en riesgo la transparencia, y hay otra cosa que está en riesgo derivado de la opacidad, y es que se puede volver muy difícil para la oposición medir el cruce y la relación entre programas sociales, pobreza y votantes, y las necesidades de los mismos con base en ellos. Y eso avanza el proyecto hegemónico. Y con eso termino, y te quiero agradecer nuevamente, Gonzalo. Yo quiero, hay mil cosas, sé que tengo poco tiempo, pero ha sido un viaje extraordinario el Coneval. Yo agradezco muchísimo, no sé a quién, haber estado ahí. Fue una experiencia extraordinaria. Los ciclos se van a acabar, pues sí se acaban, pues, ¿no? Más de 13 años. Tenemos un problema importante presupuestario en el Coneval que ojalá se solvente pronto, porque puede ser un problema bien importante. Hoy por hoy, el que los consejeros académicos permanezcan en el Coneval, el que el doctor José Nabor haya manifestado cuando lo conocimos el lunes su interés por la independencia, creo que es importante tenerlo en cuenta. Hoy por hoy esa parte espero que vaya bien. Hay que tener cuidado si mañana los consejeros los quieren remover. Y hay que tener cuidado, insisto, con el presupuesto del Coneval. Denise, Pablo, Gracias. Gonzalo, Gracias. muchísimas gracias. Ustedes no se vayan, vamos a platicar un poquito de libros, ¿no? Vamos a relajarnos tantito, esto es la hora de opinar, venimos en un pestañeo.